Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a una entrega más de Aprendamos Juntos a Sostener Sus Finanzas desde República Dominicana, Territorio Compass, su servidora Minerva Camilo. Y hoy tenemos invitados especiales desde Valencia, Venezuela, la pareja de Adriana Pacheco de Freitas y Juan de Freitas. Bienvenidos, Juan y Adriana. Gracias. Feliz noche. Gracias por compartir su experiencia a través del curso Compass y gracias por abrirnos la puerta de su hogar y de su matrimonio. Bienvenidos a Aprendamos Juntos a Sostener Sus Finanzas. Pero ¿quiénes son Juan y Adriana? Gracias a ustedes por invitarnos realmente a compartir. Amén, amén. Gracias. Juan y Adriana, queremos conocerlos, saber quiénes son, qué tiempo tienen siendo pareja, en qué ministerio sirven en sus iglesias, en su parroquia. Cuéntenos de ustedes. Sí, nosotros actualmente estamos dentro del movimiento de Cursillos de Cristiandad, participamos activamente en el movimiento de Cursillos acá en la Arquidiócesis de Valencia. Actualmente somos matrimonio director dentro del secretariado y ahí es donde básicamente servimos en primera orden a Papá Dios. Sí, hemos tenido la bendición de que hicimos cursillo hace 11 años y bueno, desde ya el último año y medio el Señor nos llamó a servirle desde la dirección del secretariado en la Arquidiócesis de Valencia. En este momento nos desempeñamos como matrimonio director del movimiento de cursillo de cristiandad en la Arquidiócesis de Valencia. ¿Tienen hijos? Sí. Tenemos un hijo, se llama Juan David. Qué bello. ¿Y cuál es su profesión en la vida secular? Bueno, yo soy contador público de universidad y actualmente me desempeño como coordinador administrativo en el área de finanzas y Juan Manuel es abogado. Yo soy abogado y en este momento, bueno, estoy entre el ejercicio y también como funcionario en un tribunal de municipio. ¡Wow! ¿Qué diferencias? ¿Cómo conocieron ustedes de Compass? Bueno, básicamente varias personas nos habían conversado que habían hecho Compass acá y nosotros teníamos tiempo queriendo hacer Compass y bueno, gracias a Dios este año ya en estos últimos meses se nos dio la oportunidad de realizarlo. Sí, tuvimos varios amigos dentro del movimiento de cursillo que habían podido hacer Compass. Bueno, por esta misma cuestión de la pandemia, estos cursos comenzaron a hacerse de forma online y eso permitió que Compass llegara acá a Venezuela. En principio, la señora Hermelinda de Ferrer y su esposo Carlos Ferrer, que en ese momento servían con nosotros acá en el secretariado en Valencia del movimiento de cursillo, nos hablaron de Compass. Y bueno, ellos, por cierto, fueron los que fueron nuestros facilitadores y cofacilitador en su orden del curso que hicimos nosotros, que finalizamos hace poco. Acá para Venezuela, creo que fuimos el segundo grupo de Compass Venezuela. ¿Y qué le pareció el curso? ¿Cuál fue esa parte más importante para ustedes? En forma individual, por favor, porque algunas veces lo que toca a Juan desde el punto de vista
de abogado es una cosa, o cabeza de familia, pero para Adriana como financista también toca en forma diferente. Sí. Mira, particularmente de las cosas que más me tocaron es entender cómo todo en verdad le pertenece a Dios, cómo nos toca desprendernos de todo, cómo esa parte cuesta un poquito. Es muy bonita. A mí particularmente una de las cosas que más me llamó la atención es cuando a medida que uno va avanzando en el curso y se va dando cuenta de la cantidad de versículos que tiene la Biblia con respecto a las finanzas. Y aparte de esto, también darnos cuenta de la cantidad de herramientas que te va dando el curso y ver cómo uno aplicando esas herramientas puede ir solventando e ir avanzando a nivel financiero, en la finanza de la familia, ¿no? También nos dimos cuenta de las carencias que teníamos a nivel financiero en cuanto al manejo como familia de las finanzas. Una cosa impresionante también es, para nosotros, pues fue que lo conversábamos cada vez que terminábamos una clase, y el compartir con nuestros compañeros, el ver cómo ellos aplicando las herramientas que nos daban en el curso, que si aplicando el plan bola de nieve, que si los gastos anotando todo, y que si los gastos hormiga y tal, y ver cómo tanta gente logró en el transcurso del curso, en esas pocas semanas, muchos de ellos saldar completamente una deuda, algunos haber bajado a más de la mitad una deuda que tenían, y ver cómo poco a poco las finanzas se van enderezando. Son cosas que impactan, porque es ver cómo la mano de Dios va actuando y en algo que como que no lo vemos mucho, que es el dinero, y ver que Dios también está allí y esas herramientas que verdaderamente nos hacen mucho bien. ¿Cómo les ayudó a ustedes lo que aprendieron? Bueno, particularmente a nosotros nos ayudó a organizarnos, ¿sí? Entender, primero identificar esos gastos hormiga y para ir suprimiéndolo, ¿no? Y entender, una de las cosas que más nos llamó la atención es que cuando teníamos el impulso de comprar algo, pensar, ¿lo quiero o lo necesito? Entonces, muchas veces uno como que sabe, mira, esto realmente es que lo quiero, pero no es que lo necesite. Ir identificando esos gastos, de verdad que nos ayudó muchísimo, y eso nos ha ayudado mucho. Otra cosa que también nos ayudó es entender, a organizarnos en un plan de ahorros certero, porque no teníamos un plan de ahorro, como quien dice, estructurado, ¿sí? Esa es la palabra, ¿no? Estructurarnos en cuanto a establecernos un ahorro que pudiésemos llevar adelante con los ingresos que tenemos. Y bueno, a pesar de la situación que nosotros tenemos acá dentro del país, en la etapa del agradecimiento a Dios por todo lo que tenemos, imagínate, nos dimos cuenta de que somos inmensamente ricos. Aprendieron a ser generosos aún en la pobreza, como vemos el ejemplo de una de las comunidades, ¿verdad? En el curso. Y a prepararnos, ¿no? Sí, nos dimos cuenta también que no teníamos, y eso fue una semana, una clase que fue verdaderamente reveladora para nosotros, sobre todo cuando hablamos de crisis y perspectiva, cuando se nos decía que tenemos que aprender a prepararnos para una eventualidad. ¿Y qué tan preparados estábamos para la eventualidad? Eso fue ya nada más llenando la tarea, fue algo que nos impactó mucho, porque efectivamente, pues aquí en el vaivén de los días, uno como que se prepara es para el hoy y si acaso mañana, pero no para pasado mañana ni el año que viene.
Entonces eso nos ayudó mucho a enfocarnos a que tenemos que prepararnos para una eventualidad, además porque también tenemos un hijo y hay que dejarle a él también las cosas aseguradas. ¿Cómo les ayudó a ustedes lo que han aprendido, verdad, a enfrentar la crisis que está existiendo mundialmente de la pandemia, pero también agravada con la crisis política y económica que hay actualmente en Venezuela? ¿Qué sembró el curso en ustedes? Bueno, mira, como te comenté ahorita en la pregunta anterior, la bendición de saber que tenemos muchas cosas. Cuando uno comienza a hacer la lista de todo lo que tiene, te das cuenta de que, o sea, Dios ha sido infinitamente generoso con nosotros y que gracias a esa generosidad nosotros también debemos en esa medida ser generosos, y si Él ha sido infinitamente generoso, o sea, nuestra medida no tiene medida, ya sabes, y eso logramos entenderlo en el curso. Con respecto a la pandemia, podemos decir que mira, nos enseñó hasta en la parte de nuestro hijo, cómo lo vamos a manejar con nuestro hijo. Fue muy bonita la clase de cómo le estábamos enseñando los gastos, el ahorro, sí. Esa parte, esa clase fue muy bonita. Y bueno, de verdad, yo particularmente me siento infinitamente agradecida, primero con Dios y luego con Compass por toda esta vivencia. Sí, y hay una cosa importantísima, y es que entendimos que ciertamente necesitábamos generar ingresos distintos a nuestros ingresos habituales, ¿no? En el entendido de que, bueno, una manera era emprender. Y el curso nos ayudó y nos dio el empujón para que pudiésemos decidirnos a comenzar un emprendimiento en el cual, bueno, quisimos incorporar a mis padres que de verdad que, bueno, con esta misma situación de pandemia, mi papá prácticamente no ha podido trabajar. Él trabajaba que era con un camión y entonces eso como que estaba un poco parado, además de la situación con el combustible, pero entonces eso nos ayudó a que le inyectáramos el ánimo y el impulso. Pudimos comenzar un emprendimiento en el que, bueno, gracias a Dios ellos están encaminados y están muy entusiasmados, mi papá y mi mamá, porque, bueno, se sienten útiles, se siente que están haciendo algo productivo además, y no solamente ocupados en el día, sino que además se sienten productivos. Y eso, por supuesto, además del beneficio económico que pueda traer en cuanto a un ingreso que ayude a sostener los gastos habituales de la familia. Hablaste de tus padres. Cada uno de ustedes viene de un hogar diferente, como venimos todos los matrimonios, ¿verdad? La forma en que manejaban el dinero en la casa de Juan probablemente no sea igual en la forma en que en el hogar primario de Adriana se manejaba. ¿Pueden contarnos cuáles fueron, cuando ustedes se unieron, las mayores diferencias en esa forma, en esa educación que recibieron al manejar el dinero? Bueno, sí, esa conversación la tuvimos porque yo le decía como de chiquita a mí todo lo que mi mamá hacía para enseñarme pues financieramente muchas cosas. De verdad, gracias a Dios, cuando nosotros nos casamos, desde un principio, en esa parte sí tuvimos un sentido del matrimonio muy estable, muy calmado, ¿sabes? Pues poniendo las finanzas siempre en común, siempre en unión. Y por supuesto que como él es abogado, él siempre me enseñó que no solo se heredan los bienes, sino que también se heredan las deudas. Entonces, pues gracias a todos esos conocimientos, nosotros siempre en la parte de finanzas, en el matrimonio, siempre las hemos llevado unidas. Sí, es que ya desde que nos hicimos novios y
y nos comprometimos definitivamente al matrimonio. Nosotros hasta siendo novios abrimos una cuenta de firmas conjuntas para ahorrar en aquella oportunidad. Y luego de eso, pues, poco a poco fuimos ahorrando entre los dos y nuestra intención era comprarnos un carro y gracias a Dios se dio la oportunidad de que pudiésemos comprar un carro. Nosotros llegamos a tener un carro de los dos antes de casarnos, ¿sí? Y al poco tiempo ya nos casamos. Realmente para nosotros fue, aunque las finanzas, mis padres son inmigrantes, y ellos pues desde siempre, mi papá desde muy niño trabajó y siempre nos inculcó el valor del trabajo y de la honestidad. Y bueno, eso mismo hemos llevado nosotros a nuestra familia, a nuestro grupo, núcleo interno familiar, Adriana, Juan David y yo, y nos ha ayudado muchísimo. Además que, bueno, también la formación de Adriana con dos padres docentes que eran muy rectos en su manejo. Entonces, eso también nos ayudó muchísimo. Gracias a Dios nosotros no tuvimos nunca discusiones por dinero. En eso yo creo que fue Dios mismo que hizo que desde un principio nos entendiéramos muy bien y siempre lo que ganábamos iba al común y de la misma manera que el dinero llegaba al común, también los gastos se sacaban la cuenta mensualmente de que había que pagar y que había que hacer de forma común. Entonces, eso de verdad que nos ha ayudado muchísimo hasta hoy día para mantenernos financieramente. ¿Ustedes tenían un fondo de ahorros o ustedes crearon el fondo de ahorro a través del curso? No, nosotros lo creamos a través del curso. Nosotros realmente, cuando nos hicimos novios, teníamos unos ahorros, pero realmente compramos un carro. Y luego de eso, ahorros para gastar. Exactamente. O sea, sí. Lo que estábamos era eso. Entonces, pero el curso nos enseñó que teníamos que tener el plan de ahorros y lo comenzamos gracias al curso y gracias a eso hemos podido saber de dónde podemos sacar en nuestros ingresos mensuales y mantener siempre una cuota para ahorro. Excelente. ¿Y podrían decirnos ustedes qué ustedes le aconsejarían a una pareja joven que quisieran estabilizar su vida financiera? ¿Cómo ustedes lo pudieran aconsejar? ¿Qué consejo le darían? Bueno, primero que se pongan en oración, que cada decisión que vayan a tomar sea de la mano de Dios. Y luego, mira, o sea, definitivamente hacer compas. Que hagan compas. Sí, hacer compas es que es un antes y un después. De verdad, a nivel financiero es un antes y un después. Y muy importante, porque de verdad que a nosotros nos ayudó mucho identificar esa fuga de dinero que muchas veces no nos damos cuenta y generalmente está en esos gastos hormigas, porque bueno, salgo a la calle y me provoco un café y una galleta, o si no, bueno, por cualquier cosa. Son gastos que muchas veces no son necesarios y por allí se va gran cantidad de dinero y eso al final nos desequilibra. Porque... y saber que dentro del plan de Dios está nuestra libertad financiera. Él quiere que seamos libres incluso a nivel financiero. Y creo que Compass aclara muchísimo la forma como podemos lograr esa libertad financiera para trabajar para él. Eso, darle a él y devolverle a él todo ese beneficio que él nos ha permitido a nosotros gozar acá. Gracias por cedernos su tiempo, gracias por compartir esa experiencia hermosa que tienen basado en la luz de la fe, porque ustedes son personas comprometidas en su parroquia, en su arzobispado, ¿verdad? Pero Dios es bueno, siempre esa partecita que nos falta, Él quiere, es como, Compass viene siendo como una cerecita en el pastel, ¿verdad? Sí, señor.
Gracias por contarnos esa experiencia maravillosa y hermosa. Gracias por abrirnos la puerta de su hogar y de su familia. Y pido que el Señor los siga bendiciendo grandemente y que a partir de ahora también esa libertad que el Señor quiere, ustedes puedan alcanzarla. Amén, amén. Agradecidos y bendecidos. Gracias a ustedes. También. Que Dios les pague, de verdad. Bendito Dios. Dios le bendiga mucho. Chao, chao. Que estén bien. Chao. Hasta luego. Feliz noche.